Buenos días, chicos, es un gusto saludarles, aunque sea a través de este medio, esperando verlos pronto, así como que se encuentren muy bien ustedes y su familia. El día de hoy vamos a ver el tema de la leyenda, su función, su característica y sus tipos de esta forma de relato tradicional. Vamos a empezar con lo que es el concepto, el cual nos dice que una leyenda es un relato breve sobre un acontecimiento sobrenatural, imaginario o real, aunque tenemos que partir de que es primordialmente basado en la realidad más que en la imaginación, pero se le van agregando ingredientes sobrenaturales para hacerlo más atractivo. También es heredada de generación en generación, ya que es de la tradición oral, aunque para que haya una base digamos bibliográfica, se ha hecho también de manera escrita. Puede ser también una narración tradicional de un hecho que mezcla lo irreal con lo verdadero, pero aquí el ambiente debe de estar relacionado siempre con la comunidad en la que se crea este relato. Normalmente pretende sembrar valores, advertir sobre las consecuencias de algunas de sus actitudes y debatir lo bueno y lo malo. Tenemos, por ejemplo, la leyenda de la mulata de Córdoba, en donde por las acciones de una mujer de Veracruz, se toma como una persona que tiene un pacto, por ejemplo, con el diablo, ya que ella cura las enfermedades con hierbas, pero las personas, al no comprender este tipo de acciones, pues toman todo lo que ella hace como algo malo y advierte sobre las consecuencias, que en este caso es que uno de los guardias que la aprisiona pues termina perdiendo la cordura. Muy bien. Debido a que pasan de generación en generación, las leyendas sufren cambios. Recordemos que es de la tradición oral. Entonces, cuando se cuenta de una persona a otra, es como el teléfono descompuesto. Le van dando sus propios ingredientes para irla haciendo más atractiva, y entonces se generan diversas versiones, obviamente según la cultura y las creencias de cada región. Tenemos el claro ejemplo de la leyenda de La Llorona, de la cual seguramente conoces por lo menos 2 o 3 versiones diferentes, pero siempre van a tener un punto en común, que es una mujer vagando por los caminos, llorando por sus hijos, que obviamente murieron. Este tipo de narración pone en evidencia el pensamiento, el sentir colectivo de los pueblos y la preeminencia de sus valores. Suelen estar basadas en un personaje u objeto con rasgos reales, a los que añaden elementos ficticios. Retomando la leyenda de La Llorona, es una mujer que vivió, pero al suicidarse pues está vagando como un ente. Ese es el elemento ficticio. El elemento real es que esta persona en la realidad vivió, es un individuo de carne y hueso, por así decirle. El protagonista generalmente actúa o se va a mover dentro de un territorio geográfico determinado. Si retomamos lo que les comenté acerca de la mulata de Córdoba, esta leyenda se basa en un suceso que ocurrió en San Juan de Ulúa, en Veracruz. Entonces es un lugar ubicable geográficamente. Sus características vienen dadas por un ámbito cultural y social. En la época en que se desarrolló la mulata de Córdoba fue a inicios del siglo XVII, aunque otras versiones nos dicen que es del siglo XVIII, pero en ese entonces no era bien aceptado que una persona que no fuera un médico pudiera curar a otros. Entonces la parte cultural de las personas era lo que no podían entender, lo asociaban con brujería. Algunos ejemplos de leyendas son el Rey Arturo, Robin Hood, La Llorona, el Jinete sin cabeza, entre otras muchas que seguramente tú has de conocer. Vamos ahora a hablar sobre las características de la leyenda. Para que una leyenda cumpla con su objetivo, necesita forzosamente estos elementos. Primero, lugar y el espacio. ¿Qué pasa con las leyendas? Este tipo de narraciones se van a dar en un tiempo y un ambiente determinado. La precisión del lugar o entorno está relacionado con lo real.
Si bien ocurre en un espacio verdadero, se le pueden incorporar elementos ficticios y fantásticos como ingredientes para que sea más atractiva. Tenemos al personaje o héroe. Se centra en un personaje u objeto determinado. Normalmente son personajes, seres de carne y hueso. Este va a originar los hechos principales de la narración. Los personajes pueden ser ficticios o reales, pero normalmente tienen características que son admirables y las personas las exageran al tal grado de que los elevan a héroes, como es el caso de Robin Hood, que era un bandido que al ayudar a la gente humilde, pues en vez de verlo como un delincuente, pues lo asocian como un héroe. Usualmente los personajes de las leyendas existieron en un momento determinado y la particularidad de su personalidad les permite incorporarse a la cultura popular. Otro elemento importante son las acciones grandiosas de los personajes, puesto que se centran en ellos y en lo grande de sus acciones. Estas características van a diferenciar fácilmente a la leyenda del cuento, de la fábula y de otro tipo de relatos. Las acciones de los personajes suelen ser tan únicas que no se vuelven a repetir por ninguna otra persona, ni en cualquier otro lugar, ni en otro momento. Son muy particulares. Ahí tenemos en la imagen al rey Arturo, que seguramente conoce su historia. Otro elemento es la posible realidad de las historias. Probablemente es que estas narraciones hayan sido reales o tengan alguna parte real suscitada en tiempos remotos. Pero ojo, aunque son tiempos remotos, son bien ubicados en nuestra realidad y después de nuestra era. Pero estas situaciones son cargadas de detalles ficticios y a los que se les exageró su realidad hasta el extremo. Otra parte es la tradición oral, que como ya había yo mencionado, este tipo de relato se basa en la parte oral, pues se transmite de generación en generación y de boca en boca. El que estos relatos sean contados oralmente significa que pueden variar algunos aspectos dependiendo del lugar, la cultura y los valores, como ya lo había mencionado. Las leyendas normalmente carecen de autor específico, es decir, son anónimas. Este anonimato está sujeto a su carácter de tradición oral, por ello sus versiones varían a medida que se le incorporan nuevos elementos. Este tipo de relatos también cumplen con darnos consejos o advertencias, puesto que su intención es prevenir, advertir o aconsejar sobre algunas acciones o la presencia de acontecimientos riesgosos. Esto sucedió con La Llorona, quien tuvo una actitud de una mala decisión, que fue pues acabar con la vida de sus hijos, y entonces el elemento del que se quiere advertir es que si tú tienes una mala acción, obviamente va a haber una consecuencia. En el caso de esta mujer fue o es el andar penando, el no lograr un descanso. Por norma general no se explican su finalidad como sucede en las fábulas. Las leyendas solo pueden tener el objetivo de entretener, eso es bien importante. Más que un fin didáctico, es un fin de entretenimiento. Por otro lado, tenemos que en este tipo de relatos los personajes son humanos, pues tienen como protagonistas a seres humanos que fueron relevantes en un momento histórico, debido a sus acciones, pensamientos o hazañas. Esta característica la diferencia de los mitos, ya que estos son narraciones simbólicas y atemporales, protagonizadas por dioses, semidioses o personajes irreales. Esto quiere decir que están fuera de un momento histórico, y los personajes en los mitos son seres sobrenaturales, como son los dioses, por ejemplo, o semidioses que tienen alguna debilidad. Pasamos ahora a lo que es la estructura.
en la cual tenemos 3 partes. Primero, lo que es la introducción o inicio, en donde se inicia la historia que se quiere transmitir. Aquí vamos a presentar al personaje principal del relato y vamos a exponer, aquí les voy a subrayar esto porque es importante, de manera descriptiva los diferentes espacios y lugares en donde se desarrollan las acciones. Esto quiere decir que hay que tener muy en cuenta, muy claro cómo son todos estos elementos de una manera muy descriptiva para que el lector o el escucha se los pueda imaginar perfectamente bien. En el inicio se dan a conocer los elementos que desencadenarán la trama importante de la leyenda. Recuerda que la trama es la serie de acciones que van a acontecer en el transcurso de la narración. Se plantea el origen del protagonista, sus características físicas y psicológicas. Igual hay que describirlo muy bien para que podamos tener presente el por qué actúan de determinada manera y por qué son como son. En esta sección de las leyendas también se hace referencia a otros personajes que forman parte del argumento. La segunda parte de la leyenda es el desarrollo y la complicación. Aquí es donde se originan los problemas que ya se venían vislumbrando en lo que es la introducción. En esta parte las dificultades se hacen presentes en la vida del personaje principal y van a venir acompañadas de elementos fantásticos e irreales como una forma de llamar la atención de quien escucha o de quien lee esta narración. Puede presentar en su desarrollo una alteración y cambio en el ambiente que se describió inicialmente, con la finalidad de mezclar lo verdadero con lo irreal. En esta parte suelen intervenir los demás personajes de la narración. Por último, tenemos el final o desenlace. Aquí se va a exponer el cambio y la transformación que sufre el personaje principal tras haber traspasado las reglas o actuado de manera incorrecta. Tal es el caso que ya mencioné de la leyenda de La Llorona, en donde el personaje principal, que es esta mujer, pues tiene que asumir las consecuencias de una acción incorrecta que fue el haber atentado en contra de la integridad física de sus hijos. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues el estar vagando, el no poder descansar. El protagonista y el ambiente que lo rodea se sumergen en un nuevo mundo, el cual difícilmente regresa a la normalidad y a la naturalidad. Un aspecto a resaltar dentro de la estructura de estas narraciones es la llamada contaminación de la leyenda, que no es otra cosa que a algunas leyendas se le incorporan rasgos o elementos similares de otras con la finalidad de enriquecer y armonizar lo que es el relato. Ahora vamos con los tipos. Según su temática y su origen, las leyendas componen algunos subgéneros y estos a su vez tienen algunas clasificaciones. Empezamos con las leyendas que se basan en la temática y tenemos las leyendas históricas, que son narraciones que exponen acontecimientos surgidos en guerras o en tiempos de conquista. Tal es el caso de los personajes que vemos aquí en la imagen, que se trata de un guerrero azteca que se enamora de una princesa y al final, después de ir hacia la batalla, este personaje regresa, encuentra muerta la doncella y de ahí surge la leyenda de los volcanes. Tenemos las leyendas etiológicas, las cuales basan su contenido en el origen y nacimiento de aspectos relacionados con el mundo natural, tales como ríos, lagos, la lluvia y los árboles. Comúnmente estas narraciones forman parte de la cultura de los pueblos indígenas. También tenemos las leyendas escatológicas, las cuales están relacionadas con las tramas del más allá o las llamadas historias de ultratumba. Un ejemplo de ello es la leyenda del Callejón del Muerto, en donde el personaje principal, al ser detenido por un bandido para asaltarle, lo mata y deja su cuerpo en el puente de Obando, muy conocido aquí en Puebla. Y bueno, este personaje,
no encuentra descanso y también se dice que vaga por el puente en busca del perdón. En estas narraciones el personaje principal tiene contacto con la muerte, realiza el viaje al inframundo y puede o no volver de él. Continuamos con lo que son las leyendas religiosas. Estas se van a fundar en la vida de los santos o de personas libres de pecados que han transitado por el mundo. Tenemos, por ejemplo, la leyenda de Santa Prisca, la cual nos relata cómo fue edificada la iglesia del mismo nombre en la localidad de Taxco, en Guerrero, y nos dice que Santa Prisca precisamente se apareció en el cielo en forma de nube y les pidió a sus a los lugareños que construyeran en ese lugar un templo para ella. Normalmente estos relatos suelen incorporar algún tipo de pacto con el infierno o el diablo y se dan en comunidades que se rigen por una elevada fe. Ahora vamos a ver lo que son las leyendas de acuerdo a su origen. Tenemos las leyendas urbanas en esta clasificación, que son narraciones contemporáneas de carácter popular, que si bien contienen elementos supersticiosos o imaginarios, se dan a conocer como si ocurrieran en un tiempo actual. Estos relatos no solo se transmiten de boca en boca, sino que se emplean o utilizan los medios de comunicación modernos para masificarlas y hacerlas populares. Tal es el caso de, aquí vemos una imagen, digamos amable, de lo que fue el chupacabras, que fue una leyenda que se convirtió en urbana porque se conoció en varias partes del mundo a este singular personaje, pero ahora se hace presente en versiones muy diferentes su historia. Estas narraciones pueden inspirarse en cualquier fuente, hecho o persona y comprenden la misma estructura de las otras leyendas, no varían en esta parte. Tenemos también las leyendas rurales, las cuales van a tener su origen en los campos o en los lugares apartados de la ciudad. Si bien estas narraciones incorporan el miedo como elemento principal, también enfocan su temática en aspectos relacionados con la naturaleza y las creencias del pueblo donde fueron creadas. Leyendas locales. Esta variedad de leyendas se van a referir a las narraciones de corte popular que se originan en localidades pequeñas. Pueden ser municipios o provincias. El contenido de estos relatos no difiere mucho de los anteriores, nada más que se van a enfocar en un personaje conocido por la comunidad, que sobresalió por algo en particular. Aquí, por ejemplo, vemos la imagen de Hernán Cortés y la Malinche. Este personaje, como bien saben, se dice que se enamoró de esta mujer y que debido a eso cayó el imperio azteca. Vamos a ver la diferencia entre el mito y la leyenda. En la actualidad es muy común que escuchemos hablar de mito y leyenda como sinónimos. Esto no es correcto, porque si bien tienen algunas semejanzas, también tienen varias diferencias que las caracterizan. Vamos a ver cuáles son estas diferencias. La leyenda, y lo vamos a subrayar, la leyenda tiene una base histórica, esto no lo debes olvidar, mientras que el mito se basa en creencias fuera del tiempo histórico. Por otro lado, la leyenda le va a dar un toque relacionado con la comunidad que le da origen. Sin embargo, el mito es la cosmovisión de una cultura. Esto quiere decir que la leyenda nos va a contar cómo se creó un lugar principalmente, o un sitio, una edificación. Sin embargo, el mito nos va a platicar cómo fue creado algo de la naturaleza. Por otro lado, tenemos que los personajes de las leyendas son arquetípicos, es decir, representan aquí lo tenemos, representan algún tipo de persona humana y no a seres sobrenaturales como dioses, semidioses o héroes que son muy particulares en los mitos.
Al explicar hechos históricos, la leyenda se diferencia del mito, ya que este último explica principios y temas más profundos. Por otro lado, la leyenda se desarrolla en un lugar y en un tiempo muy específico. Lo vamos a subrayar para que no lo olvides. Mientras que el mito hace referencia a lo que es un tiempo remoto y sagrado, impreciso e indefinido, del cual se conoce poco o nada. Esto quiere decir que la leyenda tiene una base histórica después de nuestra era, un tiempo muy conocido, pero el mito se fundamenta en un tiempo antes de nuestra era. Bueno, vamos a concluir con lo que son las referencias. No te las voy a leer, simplemente te las dejo como un sustento, en el cual más bien me basé para darte toda la información que acabas de observar y de escuchar. Pues espero que hayas entendido el tema. Cualquier duda que tengas, te voy a pedir por favor que en la clase, en los comentarios, me las hagas llegar estas dudas para que yo pueda responderte. Te pido de favor que no lo hagas en la clase general, sino en la actividad, para que pueda ser más personalizada la retroalimentación. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero poderte ver pronto. Hasta luego.